Bien, amados hermanos, muy buenos días en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a este lugar de adoración a Dios. Estamos siempre listos para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Dando gracias a Dios también por la oportunidad que nos da el Señor en esta mañana de amanecer un nuevo día y estar aquí todos juntos para hacer su voluntad y cumplir con un mandamiento más. El mensaje, la palabra del Señor en esta mañana, o sea, el tema se titula La resurrección de Cristo. Bueno, sabemos que ya creo que todos conocemos sobre la resurrección de Cristo. Pero bueno, aunque todos, ¿no? Porque todavía hay personas que no creen en la resurrección, ¿no? Pero vamos a ver y les invito a coger las Sagradas Escrituras para ver cómo mismo son las cosas en cuanto a la resurrección de Cristo. Vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a coger el texto de Romanos 1:4. En Romanos 1:4 nos dice la palabra del Señor que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. ¿Sí? Algo muy importante, hermanos, que debemos de escribir aquí. Este texto nos hace ver la gran importancia de la resurrección de Cristo. Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Si Él no resucitó, entonces no era y no es en realidad el Hijo de Dios. Bueno, en realidad es así como describe la palabra de Dios. Un pequeño comentario de Romanos 1:4 nos dice que las genealogías probaron que Jesucristo era descendiente de David. En cuanto a su naturaleza humana, Hijo de hombre y de la resurrección, probó que era el Hijo de Dios en cuanto a su naturaleza divina. Y por eso nos declaramos ser hijos de Dios a través de su muerte y a través de la resurrección. Bien, ahora vamos también a ver otro texto en Romanos 4:25, que dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora bien, nuestra justificación depende de la realidad de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, no hemos sido justificados. Desde luego, nuestra conversión a Cristo pide su significado. Si en realidad Cristo no resucitó, pues en realidad, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios? ¿No? En realidad, muchas personas que no creen en la resurrección de Cristo, que son los materialistas, dicen ellos que Cristo no murió, sino que Cristo se desmayó y que por ende no murió. Pero es muy claro cuando los mismos romanos se daban cuenta cuando
cuando pidieron que sean quebradas las piernas de los dos ladrones de Jesús, cuando fueron para quebrarles las piernas el día viernes, ¿no? Porque entonces el sábado ya no podían hacer nada porque era el día de reposo y tenían que guardar el mandamiento. Quebraron las piernas de los dos ladrones, pero a Jesús no, porque ellos mismos vieron que Jesús estaba muerto. ¿Sí? Entonces no le quebraron a él las piernas. Pero sin embargo, aún más, también Cristo Jesús fue traspasado una lanza por el costado. La pregunta es, ¿qué hombre podría vivir aún así con esos maltratos? Ninguno. Y por ende la Escritura, la palabra de Dios, lo declara muerto y resucitado. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice en Primera de Pedro 1:3? Primera de Pedro 1:3 nos dice que nos hizo renacer de nuevo. ¿Sí? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Nosotros, amados hermanos, a través de Jesucristo, a través de su muerte, pues nos hizo renacer para una esperanza viva en su resurrección. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, vemos en este estudio, vamos a ver en este estudio varias otras cosas que demuestran la gran importancia de la resurrección de Cristo. Primero, es importante, amados hermanos, enfatizar que Jesús estaba muerto. Pero vamos a ir a las Escrituras. Bueno, vamos a ver unos literales aquí y nos dice, algunos incrédulos dicen o muestran que Jesús no estaba muerto, sino que solamente se desmayó. Pero el Espíritu Santo ha guiado a los escritores inspirados a registrar varios detalles tan importantes acerca de la sepultura de Jesús. Y para esto, amados hermanos, vamos a las Escrituras. En Juan, el Evangelio, 19:33 al 34. Vamos a leer. En el Evangelio de Juan, 19:33-34. Podemos leer también desde el 31. Nos dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces, el 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas,
pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Sí? Los mismos soldados, ¿no?, fueron testigos de lo que vieron, ¿no?, que Jesús estaba muerto. No podían sepultar a una persona viva por ninguna razón. Nuestro Señor estaba muerto, ¿no?, porque los mismos soldados declaran, ¿no?, que estaba muerto, ¿no? Y el que lo vio, dice, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen la Escritura. No será quebrado hueso suyo, nos dice. Entonces, así fue con la muerte de Jesús. Ahora bien, bueno, ya creo leímos el verso 35, también donde nos dice que al que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿De quién nos está hablando? Es del soldado, quien le traspasó la lanza a su costado, ¿no? Y Marcos 15:43 nos habla también. Vamos a ver en Marcos 15:43 nos dice, podemos leer también desde el 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y él, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Sí? Así sucedió con la sepultura de Jesús. O sea, es muy importante, amados hermanos, que se observen ciertos detalles registrados en la palabra de Dios por estos escritores. Juan era un testigo popular. Podemos leer estos detalles con indiferencia. Podemos leer estos detalles con indiferencia pensando, ¿por qué sería importante todo esto? Precisamente porque hay incrédulos que dicen que Jesús no murió y por eso no resucitó, ¿no? Pero los que confirmaron que Jesús estaba muerto eran los mismos soldados romanos, ¿sí? El soldado que le abrió el costado a Jesús, el centurión encargado del asunto, Pilato, que
investigó la cuestión. Y también José de Arimatea, un miembro del concilio, hombre responsable. ¿Sí? Que también eran partes estos hombres eran soldados, ¿no? Que vieron todo lo que pasó acerca de Jesús, ¿no? Solamente personas controladas por fuertes prejuicios aceptarían esta idea, ¿no? Que Jesús no estaba muerto, que Jesús estaba vivo. Nosotros, amados hermanos, a través de las Escrituras vemos que Jesús estaba muerto, ¿no? Murió el día viernes y resucitó el día tercero, como el día de hoy, ¿no? Y eso es que a través de su muerte, Él nos llama a cada uno de nosotros a tener parte con Él. Él nos abrió el camino para que resucitemos juntamente con Él. Sabemos, amados hermanos, que en nuestro bautismo, cuando nosotros fuimos bautizados, al sumergirnos al agua, fuimos muertos con Él. Y al salir del agua, resucitamos con Él. ¿Sí? Esas son las cosas que nos hablan las Sagradas Escrituras. Y en cuanto a las personas que dicen que no creen en la resurrección, pues la verdad del caso no es así, porque las Escrituras nos narran otra cosa. Jesús murió y resucitó. Y eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero sí hay ciertas personas que tratan de quitar a las Sagradas Escrituras, quitar, ¿no? O poner, ¿no? Para describir que las cosas no lo son como lo dicen las Escrituras, pero las Escrituras, lo que dicen las Escrituras es la realidad, ¿sí? Ahora bien, sin lugar a dudas, Jesús estaba muerto cuando lo sepultaron. Como segundo, nos dice: obsérvese pues el sepulcro de Jesús. Vamos a ver cómo es el sepulcro de Jesús. Ahora, en Mateo, vamos a ver en Mateo 27, ya, 27, 60. ¿Ya? 27:60. Podemos leerle también desde el 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Todos estos fueron testigos
de que nuestro Señor Jesucristo fue sepultado. Pero para muchos que no creen en la muerte de Jesús, dicen que para ellos era fácil mover una piedra. Si la piedra dice que era inmensa, de mucho peso, que los mismos soldados romanos, mandados por sus jefes, pues mandaron a que cubriesen bien la piedra, la ataran bien a la piedra, la sellaran bien a la piedra, con el fin de que no hayan disturbios. Pero sin embargo, muchos creen que la piedra, o sea, el sepulcro fue abierto por manos de hombres. Y no fue así, pues. ¿No? Fueron los ángeles mandados por Dios que sacaron la piedra de ahí. Vamos a ver más adelante. También en Lucas nos habla lo mismo, en 23 de Lucas 53. Lucas 23. 23 de Lucas. Ya, 23, 53. Bien. Y nos dice, bueno, dice lo mismo, ¿no? Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. O sea, el sepulcro era nuevo, donde no había sido puesto a ninguna persona fallecida. Solamente el sepulcro era para el Señor, para que el Señor sea puesto ahí. ¿Ya? Y en Juan 19:41 dice, el sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto a ninguno. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hacen mención del detalle de que era un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a nadie? Son detalles muy importantes para confirmar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, era importante confirmar la identidad de Jesús, ¿sí?, con respecto a su sepultura y resurrección. Él fue sepultado de una manera muy especial para evitar cualquier sospecha de engaño o decepción. Al leer estos detalles, nadie debe pensar que fue así por casualidad, sino que debe reconocer que todo se llevó a cabo bajo la dirección de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, para producir fe y eliminar toda duda. ¿Sí? Esto fue así, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo murió y fue sepultado. Ahora, según la costumbre de los judíos, se sepultaban familias juntas en el mismo sepulcro. ¿Sí? Pero en tal caso es más difícil preservar la identidad de cada persona. ¿Sí? O sea, cuando
son enterradas. Bueno, en esos tiempos los judíos, la costumbre de los judíos eran así. En un sepulcro, una sepultura, poner a 3. Pero según las escrituras, era difícil identificar a los cadáveres, ¿no? Pero en el caso de Jesús, lo enterraban en una sola sepultura. Era con el fin de que vean que Jesús había muerto y había sido resucitado. No había otro en la sepultura que él estaba, sino solamente nuestro Señor. Entonces, así se daban estos casos. En Mateo 27:60 también nos habla que el sepulcro había sido labrado en una peña. También en Marcos 45 dice que estaba cavando en una peña. O sea, es muy importante el detalle, saber reconocer que Jesús fue sepultado, ¿no? ¿Y por qué le enterraban en una peña? ¿Sí? O sea, en una peña era que no había salida alguna, sino era una peña que solamente se hace el sepulcro y no hay una salida, pues, en una peña. En una cueva podemos decir que sí hay entrada y salida, para describir que tal vez si tiene salida, por ahí se sale a lo mejor el difunto, si en caso de enterrado, que lo enterraban vivo. Pero no, la realidad era que Jesús murió. Y sobre todo para que se den cuenta que así como murió, Jesús resucitó, ¿no? Entonces, como dice, es importante estos detalles mencionados aquí en las Sagradas Escrituras para describir que Jesús era el Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvar al mundo, para que Él fuera el camino para los hombres. ¿Sí? Murió, y así como murió, resucitó para darnos vida a cada uno de nosotros. Los judíos acostumbraban a sepultar a sus seres queridos en cuevas. Recuérdese la cueva de Macpela, ¿no? Comprada por Abraham, ¿no? Todo esto nos narra, por ejemplo, en Génesis 23:7 al 20 nos dice esto. Génesis. Ya, Génesis 23:7 al 20. Dice: y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Heb, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme. Interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela,
que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Heb, y respondió Efrón, heteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Heb, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en él. En presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerto. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo y de la tierra y respondió a Efrón, en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes si te place que te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerte. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escuchadme, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto en tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de ¿cuántos? 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Mapela al oriente de Mare. La heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que habían en la heredad y en todo su contorno, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de él y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente del mar, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Quedó la heredad y la cueva, en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de él. ¿No? Entonces, esto también nos describe que Abraham compró esas sepulturas para poder ahí también enterrar a sus seres queridos. Pero esas sepulturas eran diferentes a la sepultura de Jesús, ¿sí? Eran, dice, cuevas, como cavernas, ¿no? Y la sepultura de Jesús era todo lo contrario. Nos dice que era en peñas, ¿no? Cosa que era bien cerrada, el sepulcro bien cerrado, que nadie podía entrar ni podía salir, ¿no? Pero siguiendo adelante, dice, pero con tales cuevas comúnmente habían túneles. Si el cuerpo de Jesús se hubiera puesto en una cueva, entonces con más razón los enemigos pudieran decir que los discípulos llevaron al cuerpo a otra parte, ¿sí? Eso, había también la posibilidad de que aquellos que no creían en la resurrección podían decir esto, ¿sí? Que los discípulos pues llevaron a Cristo por otro lado. Por lo tanto, el cuerpo de Jesús fue sepultado
en un sepulcro nuevo, en el cual todavía nadie había puesto allí. Para que no hubiera duda alguna acerca de la identidad de la persona sepultada o resucitada, y era un sepulcro cavado en la peña. Por eso nadie podía decir que fue sacado por alguna salida del sepulcro. O sea, los dos detalles evitaron toda posibilidad de decepción, ¿sí? Entonces también es importante, amados hermanos, reconocer estos grandes detalles de la resurrección de Jesús, ¿no? Vamos también a ver otro detalle. En Mateo 27:60, como ya leímos, pero vamos a leerle. $27.60. Cuando nos decía, démosle también desde 57, que ya leímos también. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo. Tomándolo José, el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso, dicen en el verso 60, en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba, dice ahí, María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Esto también, hermanos, nos indica que ellos también fueron testigos de que Jesús, nuestro Señor, fue sepultado, ¿no? Es importante después, amados hermanos, de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fueron. En Marcos 15:46 también enfatiza, dice, e hizo rodar una piedra, dice, a la entrada del sepulcro. Y luego el 16:1-4 también registra la conversación de las dos mujeres que llegaron el primer día para ungir el cuerpo con especias aromáticas, y decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, ¿por qué mencionar la piedra muy grande que fue colocada en la entrada del sepulcro? Por un momento vamos a suponer que los incrédulos tenían razón cuando dicen que Jesús solamente se desmayó y que qué tan fuerte estaba físicamente después de estar azotado sin misericordia, clavado en la cruz. Y su costado abierto por una lanza, después de estar en un sepulcro labrado en la peña con una piedra rodada a la entrada, desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la madrugada, sin atención médica y sin comida, aún suponiendo que había aire que respirar en el sepulcro, hubiera tenido las fuerzas necesarias para remover la piedra. Entonces los incrédulos no pueden
creer la verdad, pero sí pueden creer esta teoría absurda. ¿Sí? Así, amados hermanos, era la sepultura de nuestro Señor Jesús. Ahora, las mujeres eran muy, ¿cómo se dice? Muy curiosas en un cierto sentido. Cuando vieron ahí los lienzos en la cueva. Bueno, antes sabemos que la piedra fue removida, pero no fue removida por manos de hombres, como les dije hace un momento. Fue removida por los ángeles de Dios. Pero cuando fue removida la piedra y las mujeres, María y María Magdalena fueron ahí, vieron que la piedra estaba removida. Y ellas estaban pensando que quién nos removerá esta piedra tan pesada. Pero ya la piedra fue removida por los ángeles, ¿no? Porque sabían que el Señor ya resucitaba en el primer día de la semana, ¿no? Como dice ella, fueron muy de madrugada, ¿no? Cuando ya iba a ser el primer día de la semana, ¿no? Y vieron las mujeres vieron el sepulcro ahí abierto, vieron los lienzos y todo, ¿no? Y ellas se quedaron como atónitas. Pero dice que se paró un hombre ahí muy alto, con vestiduras blancas, era el ángel, y les dijo: ¿por qué buscáis al que vive? ¿No? Así que dijo. Porque antes, cuando Jesús aún todavía vivía y andaba en la predicación en todas partes, y justamente andaba con los seguidores de Jesús, con los propios discípulos, siempre les dijo que Él morirá y al tercer día resucitará. Ellos sabían bien, ¿no? Igualmente, entonces en ese momento se acordaron que Jesús les dijo esas palabras. Y ahí se dieron cuenta que era Jesús que había resucitado, ¿no? Y la piedra fue removida por parte de los ángeles de Dios. Bueno, esto fueron y dieron la noticia a los discípulos. ¿Dónde Simón Pedro? No, él oyendo estas palabras, pues se llenó de mucha alegría, de mucha satisfacción. Y él fue y vio de igual manera el sepulcro abierto, ahí los lienzos, y le dio, dice, mucha alegría. Y fue y también se lo contó a sus discípulos, ¿no? Y así fue que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero entre ellos también habían los mismos discípulos de Jesús, no creían que había resucitado. Aún el discípulo, ¿cómo se llama? Tomás, me creo es, ¿ya? Tomás, si no me equivoco, que era también discípulo de Jesús. Cuando ya supo la noticia de aquellas mujeres y de Pedro, él dijo: si no viere las heridas de los clavos y la herida de la lanza del costado, no creeré. ¿Eh? Luego se presentó Jesús
¿Ya? Se presentó Jesús ante él y le dijo, bienaventurado los que creen sin ver. Y luego le dijo Tomás, mira, le mostró las heridas de los clavos que tenía en las manos, las heridas de los pies, la herida en el costado cuando fue traspasada la lanza. Mira. ¿Ya? Entonces los discípulos muy contentos de que Jesús había resucitado, ¿no? Claro que ya en su resurrección ya no vino para estar con ellos por mucho tiempo, sino que ya fue llevado al cielo, cumplió su mandato, cumplió lo que Dios le había encomendado, le había mandado, terminó la obra, fue alzado al cielo. Esto también indica, amados hermanos, que la resurrección es un aliento para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a través de la resurrección de Cristo, nosotros también resucitamos con Él para vida eterna. Eso es lo más importante que nos describen las Sagradas Escrituras a través de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Pero algo muy importante que describen estos señores que no creen en la resurrección, que por lo general decían que Jesús no ha muerto, sino que estaba desmayado. Pero las Sagradas Escrituras nos detallan la verdad, la seriedad de Dios, que así fue. Y sobre todo en el texto de Juan 3:16 nos habla claramente que Dios mandó a su único Hijo al mundo para que todo en aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Es así la realidad. En Mateo 27, 62 al 66, explica el apuro de los judíos. Vamos a verle en Mateo 27, 62 al 66. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Sí? Ellos también se acordaron de lo que había dicho Jesús. 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis a una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellado la piedra y poniendo la guardia. ¿Sí? Estaba bien vigilado la sepultura de Jesús. Entonces, ¿cómo podrían decir que Jesús haya salido tal vez del sepulcro o no haya resucitado? ¿Sí? Ahora, hermanos, ya para terminar este tema, dice, querían los romanos asegurar el sepulcro. ¿Por qué?
porque aún más con el permiso de los romanos aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Esta precaución dio más tranquilidad a los judíos, pero al mismo tiempo sirvió para confirmar aún más el milagro de la resurrección. Todos estos, amados hermanos, vieron la sinceridad o la verdad de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? No hay vuelta atrás. Las escrituras lo narran, que Jesús murió y resucitó para dar testimonio, para que se cumplieran las escrituras, ¿no? Ahora, esto es notorio por todo el mundo, ¿sí? Es notorio por todo el mundo. Y esto es lo que nos llena el corazón de mucha emoción, de mucha alegría, del saber que Jesús murió por cada uno de nosotros, viviendo perdidos, viviendo en el mundo, viviendo en las tinieblas, pero hubo quien nos rescate de las tinieblas. Jesús, el Hijo de Dios, es el único hombre que fue, que vino al mundo a través de Dios para que Él fuera el camino para todos. Hermanos, este ha sido un pequeño tema, este mensaje. Esperemos que lo hayan podido observar, ¿no? Y pues esto, amados hermanos, como les digo, pues es necesario que todos, amados hermanos, hagamos mención de que Cristo siempre vino por cada uno de nosotros, ¿sí? Para abrirnos el camino, para abrirnos las puertas hacia la salvación, a través de su muerte, a través de su resurrección. Amados hermanos, damos paso así al hermano para la cena y ofrenda. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.